Las emisiones en frecuencia modulada en España nacieron en las bases americanas de los 50. No fue hasta los años 70 cuando comenzaron a popularizarse. Y sería en los 80 cuando llegó la eclosión de emisoras musicales con un estilo fresco y desenfadado a imitación del americano. Esta fórmula captó inmediatamente el interés de los jóvenes y cambió la vida de muchos de ellos. Bueno, pues la verdad es que los que vivimos la radio de los 80 tuvimos muchas ventajas. Una de ellas, tener la radio de la base americana, que nos daba mucha cantidad de música, de material, de modo de hacer radio como se hacía en los Estados Unidos, y por otra, toda la herencia que tuvimos en los 70 de los 46 RJ, la radio en directo que hacían Salvador Asensio, Jorge Cano e Ismael Abril, que nos abrieron la puerta a algo que desconocíamos. After the lights go down low, baby, you know, there'll be no reason for teasing me, sir. Mi primer recuerdo de la radio yo creo que fue de los 46 RJ, de Radio Juventud en Gran Vía, que tenían un programa los sábados por la mañana, creo recordar, donde invitaban tenían invitados y abrían al público, o sea, con público de la calle. Trajeron a los Pecos cuando estuvieron porque uno de los Pecos estuvo haciendo la mili aquí. Y fue un bochinche aquello de la Gran Vía cortada y todas estas cosas, ¿no? Cuando las radios todavía tenían ese poder de convocatoria tan brutal que tuvieron entonces. En pleno centro de la ciudad, para recoger más de cerca el sentir de la vida de sus gentes, está situada Radio Juventud de Zaragoza, emisora de la cadena azul de radiodifusión. Fue inaugurada el 18 de julio de 1954 con asistencia de las autoridades zaragozanas. Fiel al espíritu que pregona su nombre, está dirigida a la juventud y sus preferencias musicales y artísticas, sin olvidar a los demás sectores de la calle, del hogar y del mundo del trabajo. Pero había más, estaban en Cadena SER sobre todo. Pues yo recuerdo los programas nocturnos de Pedro Elías. Recuerdo también pues, a Sandro D'Angeli en los 40 principales, pues claro que a Miguel Mena, sin duda, que desde luego su trayectoria luego ha sido muy larga y fructífera, ¿no? Está el fenómeno también de las radios libres o radios piratas. Radio Mai consigue mucha audiencia en la margen izquierda, Radio La Granja en el barrio de San José, Radio Topo también. Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Esa eclosión musical de la radio de los 80 hace que emisoras tradicionales abran su vertiente musical o su FM. Por ejemplo, Radio Popular, pues en Zaragoza tiene Popular FM, que tiene una gran programación musical. Nace Radio Heraldo a principios de los 80, que es también una apuesta no exclusivamente musical, pero sí en gran parte de sus contenidos. En Radio Heraldo, curiosamente, hice un programa de 2 a 7 de la mañana que la verdad tenía bastante éxito. Se llamaba Qué viene el coco. Teníamos total libertad para programar la música que queríamos. De hecho, llegamos a tener un año de número 1 a los Héroes del Silencio. Yo creo que desde que sacaron Senderos de Traición hasta que sacaron Senda 91, los teníamos todos, absolutamente todos los días de número 1. Y era porque hacíamos la lista que a nosotros nos daba la gana de hacer, cosa que evidentemente con las radiofórmulas luego no se pudo hacer. La radio de los 80 era eso, era libertad de programación, libertad de decir muchas veces lo que querías y sobre todo libertad musical. Para nosotros fue una libertad absoluta. Bueno, y hablando de Radio Zaragoza y de la radio de los años 80, por encima de todos los locutores, estaba Julián Torres Cachi, que era el verdadero monstruo de las ondas de aquella década, con programas como El Selector. Amigos, muy buenas tardes, las 3 en punto. Hasta las 5, como todos los días, a excepción hecha del sábado, El Selector contigo, en el Canal 2. Y con los saludos de Cachi. Cuando me incorporé al Canal 2, Cachi ya era un mito. Era
el moderno, era el que había que escuchar para estar al tanto de lo último, de lo novísimo, ¿no? El Selector era un programa avanzadísimo. Seguramente, yo creo que el nivel de Radio 3, que ya era muy alto, no superaba la calidad que tenía el Selector de Cachi a la hora de adelantar las nuevas tendencias por las que iba a ir la música joven. Desde el rock duro hasta la música electrónica, pasando por el hip hop que empezaba ya a aparecer, los sonidos góticos siniestros de Londres, todo eso, si tuvimos la suerte de escucharlos, es gracias a Cachi, que nos lo traía al Selector. Seguimos adelante con un grupo de pop noise, de pop ruido. Este es el primer single de un grupo llamado My Bloody Valentine. Cachi fue siempre muy generoso, no se guardaba nada para sí, él lo compartía todo. Él no escondía las cosas para ser el primero que las daba, simplemente era así, era el primero que las daba, pero te las enseñaba, te las mostraba, te incitaba a que tú también las pusieras en tus programas. Siempre fue muy generoso. Gran parte de los grupos de esta ciudad se han creado o se han educado gracias a Cachi, a su talento en poner música variada. Él apostó muy fuerte por el rap, por ejemplo, que gracias a eso, a esa generación, nacieron los Violadores del Verso y todo el proyecto en común de una cantidad de raperos que tiene Zaragoza a nivel mundial muy conocidos. En el sector cabía de todo, pero llega un momento que, quizá por el crecimiento del pop español que tiene lugar a principios de los 80, se decide que hay que darle un espacio específico y entonces Cachi abre esa otra ventana que se llama Sangre Española, que es el título de una canción de Gabinete Caligari. Usted que trabaja en las ondas, ¿cómo ve el papel de la radio en la promoción de los nuevos grupos? Los grupos suenan en FMs ya con asiduidad, con cierta asiduidad en las FMs locales de Zaragoza, y creo que entre todos pues hay que despertar lo que estaba por ahora un poco muerto, entre todos, entre los colaboradores de radio y de prensa, pues lanzar un poquito lo que hay. El otro gran programa de Cachi fue Sangre Española. Ahí fue donde nos daba espacio a los sellos independientes y se atendía a la música local, ¿no? Las novedades que sacábamos entonces nosotros como Interferencias, pues los discos de Taco, de Proscritos, Más Birras, Yolandis Fans, Ferrabós, en fin, nuestros discos. En este Sangre Española escucharemos alguna que otra buena maqueta de grupos aragoneses y charlaremos con ellos, por supuesto. Evidentemente todos sabemos el apoyo que hizo a Héroes del Silencio y que siguió haciendo durante toda su carrera para que los chicos de Zaragoza, llamados Héroes del Silencio, triunfasen en toda España y en todo el mundo, ¿no? Y la de Héroe de Leyenda antes comentabais que era como un himno del grupo, ¿no? ¿Ahí habláis de lo que sois vosotros en realidad o cómo va esto? Sí, porque Héroe de Leyenda, además me parece que te lo hicimos con la primera maqueta, antes se llamaba Héroes del Silencio. Y de ahí cogimos el nombre. Y luego, bueno, cambiamos por que no fuera el mismo, ¿no? Pero ya. La letra va de esto, de lo que realmente es nuestro nombre. Vamos a despedirnos, héroes, con el famoso Héroe de Leyenda, una canción preciosa que yo siempre la he apoyado y que siempre la he puesto. Yo era un escucha de Cachi. Yo estaba con el cassette esperando a cuando lo que ponía para grabarlo, porque ni siquiera nos llegaba a la tienda de discos. Eran las maquetas de Loquillo, de Gabinete Caligari, de Parálisis Permanente, de todos estos grupos. Las primeras que los oímos fue con el Sangre Española. La influencia musical de él es muy grande. Yo no sé si somos conscientes de que el gusto de esta ciudad y la música que ha salido de esta ciudad está muy, muy, muy influenciada por Cachi. La evolución de la radio a lo largo de los años 80 ya, sobre todo entrando en los años 90, supuso que se uniformó demasiado el aspecto musical. Lo que era el Canal 2 de Radio Zaragoza pasó a convertirse en un momento determinado en cadena 40 principales. Y ya en ese momento la fórmula musical de rotación de éxitos acaparó las 24 horas del día y eso dejó fuera de sitio a programas que habían creado esas tendencias y que manejaban la vanguardia y la libertad de elección de la música, como habían sido El Selector o Sangre Española. Ahora lo cierto es que la radio fórmula pues, ha cambiado totalmente el panorama.
de aquella radio a la radio de ahora yo creo que no tiene nada que ver. Que al final son los índices de audiencia lo que mandan. Y la música de Cachi era demasiado alternativa para el gran público. Cachi para mí y para muchos fue el referente de la radio de los 80 y siempre le estaré agradecido a todo lo que hizo por nosotros y por nuestra cultura musical en la radio y fuera de la radio.